bienvenido a Aprendiz Rural. Me encuentro en el barquillo en Adamuz, frente al embarcadero de Pedro Abad, para dar comienzo a la segunda parte del vídeo dedicado a las barcas y vados de paso del río Guadalquivir. En este caso, a los pasos que existieron entre Adamuz y Pedro Abad. Y continuamos con la vía pecuaria que une Adamuz con Pedro Abad, que en el término de Adamuz esta vía se llama Vereda de Adamuz a la barca de Pedro Abad, y en el término de Pedro Abad se llama Vereda de la barca de Adamuz. Y esta vereda se enlazaba en el río a través de la barca situada donde el arroyo Pedro Gil vierte al Guadalquivir, y que unía el paraje conocido como El Barquillo, en el margen de Adamuz, y la finca de Alcurrucén en el margen de Pedro Abad, donde hoy se encuentra el embarcadero de reciente construcción donde inicié este capítulo. Como referencia histórica del barquillo, estamos viendo un detalle de los documentos originales de 1792 del interrogatorio de Tomás López para Adamuz. Un interrogatorio de 15 preguntas que este geógrafo del rey, Carlos III, hace a las autoridades eclesiásticas de los pueblos para recabar información con la que preparar un diccionario geográfico de España. Y el capellán de Adamuz de 1792, Andrés Ortiz y Ayllón, contesta a Tomás López lo siguiente: bajando dicho río, refiriéndose al arroyo Pedro Gil, con vista a poniente, se halla un barco con la cabida de 15 bestias para pasar a la villa de Perabad y diferentes pueblos de la campiña. Y en el mapa de 1792 que realiza Tomás López para Adamuz, aparece la vía pecuaria y el paso con barca que nos ocupa. Barca que antes de la guerra civil, como podéis ver en la imagen, era de grandes dimensiones y se propulsaba a través de una maroma, pero que al parecer en la guerra fue hundida por el bando republicano, que estaba apostado en el margen adamuseño del río, para impedir el avance del bando nacional que se encontraba en la orilla de Pedro Abad. Y de esta barca anterior a la guerra, tan solo conservamos la fotografía que veis. Por testimonio oral sabemos que esta barca tuvo nombre propio, que se llamó Mercedes, y estas varillas de hierro que aún se conservan ancladas al suelo en el margen de Adamuz, que pertenecieron al pilote al que se amarraba la maroma de la embarcación. Pero este servicio quedó suspendido hasta finalizar la guerra, momento en el que Antonio Obrero se hace cargo de la concesión del paso con barca, pasando el oficio de padre a hijo hasta principios de la década de los 70. Es decir, que el paso con barca se concesionaba. El barquero cobraba por sus servicios, pero tenía que pagar un canon por prestarlo. En este caso al Ayuntamiento de Adamuz, que era la entidad pública que concesionaba el servicio. Por lo que no les llegaba. No pudieron vivir tan solo de este oficio, sino también gracias a las huertas que plantaron en torno a la vega del Guadalquivir. Por lo que los barqueros no solamente ejercieron de barqueros, sino también de hortelanos, de pescadores, carpinteros de barcas fluviales, incluso socorristas para poder vivir. Y cuando la familia Obrero comienza con esta prestación, se instala en la antigua casa de los barqueros, que es esta vivienda que veis tras de mí, en su estado actual, prestando el servicio de paso del río con una barca tan solo para pasajeros y algunas mercancías como el carbón de unas carboneras cercanas que desde Adamuz pasaban a Pedro Abad. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. La barca era de madera, propulsada a remo, con una capacidad máxima de unas 12 personas, con doble piquera, es decir, con dos proas, que los dos terminales de la embarcación tenían forma de cuña,
permitiendo la navegación de la barca en las dos direcciones sin necesidad de rodearla. Tan solo era el barquero el que tenía que cambiar de posición. Y en esta foto se pueden apreciar algunas de las partes de la fisonomía de una barca fluvial. Como el forro, que es el conjunto de tablas que forman el exterior de la embarcación y que están fijadas a las cuadernas, que era cada una de las costillas interiores que recorren la embarcación de babor a estribor estructurando el casco. El refuerzo del forro, que era esa costilla exterior que servía para reforzar la unión de las tablas que forman el forro, y la tapa, que es el listón que remata el forro. Y en esta otra fotografía podemos ver las bancadas, que son los asientos del remero, que utilizaban indistintamente según la dirección de la propulsión, y el anclaje de remos, que era una pieza superpuesta a la tapa, que consiste en un listón plano con una aguja clavada de metal donde se acoplan los remos. A la barca se le practicaba el calafateado, que era una técnica que consiste en introducir unas cuerdas que podían ser de esparto, de algodón, de cáñamo o incluso de trapos viejos entre las juntas de las maderas que forman el casco, y después se le aplicaba una especie de alquitranado tanto a las cuerdas como a las maderas, para impermeabilizar la embarcación. Pero aún así, la barca se hundía considerablemente por el peso que transportaba, entrando agua al interior, por lo que siempre llevaban una cubeta para achicar agua. Un oficio muy peligroso el de barquero al desarrollarse en el agua, un medio que no es el natural del hombre. Como vemos en el siguiente fragmento del noticiario número 218B de 1947. La violencia e intensidad de las últimas lluvias ha provocado inundaciones en España. En las inmediaciones del pueblo cordobés de Pedro Abad, la crecida del río llegó hasta la carretera interrumpiendo las comunicaciones. La crecida del Guadalquivir ha causado daños y perjuicios considerables, muy especialmente en las instalaciones de los molinos. Las barcas han de llevar suministros de víveres, pero también tienen que luchar contra la fuerza de la corriente que les impide realizar rápidamente sus tareas. Pero a este paraje del Barquillo confluían otras dos vías pecuarias más, que aunque no partían de Adamuz, pasaban por su término. El cordel de las veredas, que unía Villanueva con Pedro Abad, y la vereda de Ovejo a Pedro Abad. Y estas veredas también se enlazaban en el río a través del Barquillo. Y por un posible vado, el de la Aseña, ubicado a unos 700 metros agua abajo del Barquillo, que realmente fueron dos molinos enfrentados en ambas orillas, que ya trataré en otro vídeo, y que la presa que compartían bien pudo servir de paso para personas. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Pero a estas barcas de paso oficiales, accesibles por vías pecuarias y dependientes de entidades públicas, como lo fue la de Algallarín, que dependía del Instituto Nacional de Colonización, o la del Barquillo, dependiente del Ayuntamiento de Adamuz, se le añaden otras dos barcas extraoficiales, es decir, barcas de particulares que sirvieron para comunicar Pedro Abad y Algallarín.
La barca de Mamica, cercana a la casa máquina de Pedro Abad, que es el lugar donde me encuentro, y la del Hortelano, a la altura del farallón de Algallarín. Y estas barcas las presento a través del testimonio oral de Antonio Carvajal, quien ejerció de barquero en la barca de Algallarín. Cerca de la carretera de la autovía, sale de Pedro Abad, va a llegar al río, está la casa máquina de Pedro Abad. Sí. Y allí había otra, Ajá. otra barca, que aquella costaba los dineros. Aquella era de uno que se llama Mamica en Pedro Abad, y aquel hombre, si tú querías pasar. Y ya, el Mamica se perdió cuando el barco principal, ese grande. Sí. Porque ya la gente ya iba viendo más coches y entonces si iban con una bestia no podía pasar por el barquillo con la bestia, pues iban por allí con la bestia en que tuvieran que dar más vueltas, ¿no? Se iban la general para arriba y luego ya se metían en boca del barco. Fíjate, Mamica tuvo a lo primero, pero seguía se perdió. Seguía que Gallarín empezó ya con el año 55, por ahí, 55 se hizo el barco y se quitó Mamica ya de pasar por allí. Y entonces nosotros vivíamos por detrás de donde está el refugio, en una cueva que hay allí, que luego ya le dieron a mi padre unos barracones, pero primero vivíamos allí en unos sobacones grandes y allí teníamos la bestia y allí vivíamos. Allí había otra que era del Hortelano, porque ahí había una huerta. Sí. En la finca había una huerta para regar, porque sale un manero de agua de esto, una mina de esas antiguas, ¿sabes? Sale mucha agua. Eso es la zona donde está el refugio, ¿no? Sí. El Hortelano, cuando llegó Gallarín, le dieron una preseda, ya no había huerta, ¿sabes? Ya no había huerta. Pero la barca seguía allí, el barquillo seguía allí. Con aquel barco íbamos nosotros al otro lado que se llama el Carrascán, en llanero de la Campiña. Y entonces ese barco, si pasaban de Pedro Abad, ya no estaba el otro porque ya se organizó lo de Algallarín, ya el otro ya se perdió. El de Mamica, ¿no? El de Mamica. Y el barquillo era de tabla y con un cubo sacando agua y si iban 8 días tenían que dar 3 o 4 viajes porque no podía meter mucho. De refugio se amarraba allí a una manilla que había y ya estaba allí la barca hasta que llegaba otro y la cogía. Y ese tuvo un poco tiempo hasta que mi padre estaba ya el barco muy malo y mi padre dice, se van a ahogar mis hijos, este lo meto yo debajo de agua. Fin, que lo hundió. To be in the great outdoors, forever free, you and me. Sería bien entrado el siglo XX cuando empiezan a construirse puentes para atravesar el río, como este puente que tenéis tras de mí, el puente de la presa del Salto, que se construye en 1922 y que comunica el Carpio con Pedro Abad, o el puente de los Remedios en Villafranca de Córdoba, que se construye en 1926. Y estos puentes resultan pasos cómodos, nuevos y seguros, y se empiezan a usar para comunicar la sierra con la campiña. Pero esto supuso el declive de las barcas y vados de paso. Concluyo este capítulo desde la parte alta de Echevarría, donde se encuentran las mejores vistas del barquillo, y lo que realmente quiero que recordéis de las barcas de paso es que son historias desde abajo, cultura popular, un servicio público de primera necesidad que permitió que las localidades de este entorno pudieran desarrollarse desde su existencia hasta hace poco tiempo, jugando un papel fundamental en la evolución social y económica de estos pueblos, incluso siendo agentes activos para la fundación de núcleos urbanos como fue la colonia de Algallarín. Y aunque las barcas de paso se globalizaron a lo largo del Guadalquivir, en nuestros pueblos resulta un endemismo, un elemento único al ser un trabajo y un modo de vida distinto al agropecuario, que es el que se desarrolla en estos territorios.
y las barcas de paso siguen vivas en la memoria oral, fotográfica, cartográfica, histórica, toponímica, incluso cinematográfica, sintiéndonos obligados a tener que recuperar la memoria material. Meant to be in the great outdoors, forever free. Me despido de vosotros por todo lo alto, sobrevolando el paraje donde el barquillo cruzaba el río. Un paso de barca que resultó al transeúnte una parada en movimiento, permitiéndole tomar conciencia del lugar donde se encontraba y cultivar la habilidad de la paciencia. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Me gustaría dar las gracias a Rafael Pulido por su labor de investigación y difusión sobre las barcas de paso, a Miriam Ilarrea por ser miembros muy activos de la página de Facebook Barcas Cordobesas, a Juan Relaño por ser el autor de la fotografía al armasón de la barca de Algallarín, y por supuesto a la familia Obrero por permitirme moverme por el barquillo como si fuera mi casa, en especial a Esteban por su testimonio oral y a Paco por su colaboración en este vídeo, y a Antonio Carvajal, que ejerció de barquero en la barca Algallarín, por su testimonio oral y sobre todo por su disposición para resolver mis dudas cada vez que voy a su casa a visitarlo. Muchas gracias.